La Revuelta, radio comunitaria, la comunicación como un arma para la revuelta. Hola, estamos en comunicación. Hola, ¿qué tal? ¿Nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? Muy buenos. Perdón, ¿estás ahí? No, perdí, no estoy escuchando. No puedo escuchar. Perdón, ¿estás ahí? Se nos cortó la comunicación. Ya llega la entrevista de la semana en la cuarentena que nos parió. Todos 34981292. Les recordamos el número de teléfono para comunicarse con la cuarentena que nos parió. @La Revuelta Radio vía Instagram, y en estos momentos también estamos transmitiendo vía Facebook Live. Nos encuentran como Radio Comunitaria La Revuelta. Y como decía, la artística del programa, entre 1000 cuadernitos, tenemos adelante, ya tenemos al invitado en el estudio. Tenemos al invitado, estamos acá con el holandés, compañero de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, y decimos sí, muchos cuadernitos, anotaciones, porque hay gente que hace la tarea también. Acá tenemos el celular para que no nos falte nada. Son los problemas de la memoria. Y las ayudas memoria, y también para hablar acerca de lo que fue este segundo encuentro de la red de comunidades costeras, un encuentro que ya se vio amplificado a lo que había sido ese primer encuentro en Bahía Blanca, que habíamos estado también el año pasado. La semana pasada comentábamos brevemente acerca de eso, pero nos parecía importante contar qué nos dejó este encuentro, por qué también fue importante reunirse luego de un año de manera presencial, porque también después vamos a hablar que la red de comunidades costeras se viene construyendo a lo largo del año, se vienen realizando coordinaciones entre los diferentes territorios, así que vamos a estar hablando un poco de eso. ¿Cómo estás, Sola? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por venirte hasta acá. Por favor, un placer estar acá con ustedes siempre. Alguien que tiene la gorra de La Revuelta y que la lleva orgullosamente a todos lados. Qué dolor, La gorra propiamente dicho. De 2 gorras, una la tengo yo, mirá vos. Eso es porque a la gente que le entra. Sí, a la gente que le entra. Fue Germán, Pero bueno, Pero es estratégico, es estrategia comunicacional. No la llevó a las grutas igual, podrías había mucho viento igual en las grutas, se podría haber volado. Bueno, hola, nos metemos ahí un poquito en lo que fue el encuentro, y antes de arrancar, de meternos de lleno en eso, yo iba mirando cosas, decíamos, no, bueno, cómo encarar este bloque para quienes nos están escuchando, y pensaba un poco en la situación en la que estamos, donde también tenemos que pensar qué va a suceder en octubre. Digo, este martes volvemos a salir a las calles. Como todos los martes. Como todos los cuatro. Todos los martes no, como todos los 4. Pero bueno, es parte del contexto en el que estamos viviendo, donde aparecen esas palabras, donde quizás ya nos familiarizamos, y revisaba ahí materiales y cosas y pensaba cómo aprendimos energías extremas, offshore, plataformas petroleras, fracturas en el mar, oleoductos, ductos. Digo, todos esos conceptos. Cuando yo pienso que hace 2 años, sí, que en realidad estoy en la asamblea y todo eso, previamente eso, había un desconocimiento total, ¿no? Y como en poco tiempo, y a través de irnos formando, de ir leyendo, y también de estos encuentros que para mí justamente son muy importantes desde ese lugar, ¿no? Sí, porque también lo que traen estos encuentros es, bueno, es la información de saber en qué lugar estamos parados, qué es lo que viene sucediendo, y en eso, digo, traía o tenía ahí anotadas algunas de todas estas palabras, de lo que significa eso, pero también pensaba, bueno, cómo al calor
de toda esa mierda que nos imponen y del avance de la frontera extractiva, también se va conformando este concepto que antes de esto no estaba, que termina apareciendo ahí, pero que son las comunidades costeras. Encontrar esos puntos de coincidencias entre los distintos territorios en las distintas luchas y, como bien vos decías, informarnos de qué es lo que está pasando. ¿Qué nos dejó este encuentro allí en las grutas? Igual primero quiero hacer algo que para mí es importante, que pensando en el primer encuentro que fue el año pasado en Bahía Blanca, que éramos pocas organizaciones y todo, ya este segundo encuentro, y no me quiero olvidar, porque hubo gente de la comunidad del Parlamento Mapuche Tehuelche, de Esquel, de Santa Teresita, de Mar del Plata, de Necochea Quequén, de Bahía Blanca, de Las Grutas, de Puerto Madryn, de Comodoro Rivadavia y de Tierra del Fuego. O sea, en este año, en realidad, esta construcción, porque es una construcción que estamos haciendo, y esta interconexión entre todos los territorios, es como que pasó todo muy rápidamente, ¿no? Entonces, para mí lo enriquecedor de este año, y aparte que hablábamos previamente a esto, también que una cosa es la información que uno va recibiendo a través de compañeros de otros lugares, de otros territorios, o la información a través de los medios donde puede, y otra cosa es en primera persona escuchar los relatos de cada uno de ellos en esos territorios. Y eso para mí es como una bomba, ¿no? En el sentido de dónde estamos parados y de cómo vemos el avance del extractivismo en lo territorial, que ya creo que no hay territorio hoy en la República de Argentina donde no haya extractivismo. Cuando nos ponemos a pensar fríamente, está pasando eso. Y aparte que en determinados territorios, acá como sé cuando hablaban los compañeros mapuches y todo eso, hay territorios que tienen varios extractivismos, que no es uno solo. Sin ir más lejos, nosotros aquí en Mar del Plata, nosotros estamos con el tema de las petroleras y yo, pero también a su vez el asunto del agronegocio. O sea, lo que veo que aparte en el último tiempo, en los últimos años, esto cada vez se ha ido intensificando más. Yo recién, perdón que haga un paralelismo, cuando escuchaba lo de las Islas Galápagos recién... Indignado, Lola. Pero te quedás indignado porque decís hasta a dónde está el fin del poder económico, del poder político mundial, o sea, lo vamos a lo geopolítico y todo, y no hay fin. O sea, evidentemente que la disputa, y cuando se hablan de los territorios de sacrificio, que es otra de las palabras que tenemos que agregar a ese vocabulario, te das cuenta que es eso, o sea, no hay fin. O sea, ¿dónde va a estar el fin? No hay fin. O sea, van a venir por esto, van a venir por mucho más y todo eso. Para mí fue muy enriquecedor el encuentro. Igual pienso que la próxima tiene que ser un poquito más largo porque quedan muchas cosas y ahí te das cuenta, ¿no? Que en realidad es tanto lo que hay y la diversidad de cosas, porque también tenemos que hablar del hidrógeno verde, o sea, por eso digo que se está ampliando el campo del extractivismo en una forma que es avasalladora, ¿no? Sí, y como también en estos proyectos, en el caso, fuimos al Golfo, digamos, fuimos a las grutas, que está ahí el Golfo San Matías, y donde está latente la posibilidad de que quieren instalar un puerto petrolero, ¿sí? El oleoducto, todo lo que tiene que ver, digamos, con esta problemática de las petroleras en el mar, pero a la vez también esos puertos después se van convirtiendo, así como conocíamos el año pasado la experiencia de lo que está sucediendo y de lo que viene sucediendo en Bahía Blanca. Bueno, ahí encontramos la conexión con esto que vos decías, de los otros extractivismos, del agronegocio, digamos, porque también en esos lugares se van produciendo, no es solamente que van a extraer gas o van a extraer crudo, van a extraer petróleo de los distintos lugares. Sí, ahí requiere otra infraestructura que no. Bueno, sí. Y hablando de lo de Tierra del Fuego, que la compañera Charlie que estuvo ahí, ella hablaba de la creación de 2 puertos nuevos, que uno es privado, o sea, porque a veces pensamos los territorios como que están específicamente con el offshore, y ahí no, ahí estamos hablando de empresas y fábricas, fundamentalmente petroleras, hablamos de producción de agroquímicos, o sea, y ahí queda más que en evidencia, aparte como es un puerto que
digamos, es un territorio donde no se pagan impuestos y todo eso. Bueno, hay 5 plataformas y pozos de gas que no son de aguas profundas, y acá están hablando del proyecto Fénix, en el cual van a agregar 5 más, con una plataforma con 3 pozos, que se van a hacer exploraciones sísmicas. O sea, no hay una sola disputa del territorio por eso, o sea que es una amplificación, y esto sucede en todos lados. Y lo que vos decís con respecto, porque cuando nosotros pensamos en un puerto en el Golfo San Matías y todo eso, o en el Golfo de San Jorge y todo eso, no es que solamente van a prever eso, y vienen ríos que vienen desde la cordillera, oleoductos que atraviesan provincias, con toda la destrucción que eso produce dentro de los ecosistemas. Hay lugares en territorio donde se habló acá específicamente, donde han desaparecido lagunas por el tema del fracking, de la utilización del agua. O sea, ellos te venden una historia y la real es la que contamos los verdaderos protagonistas en los territorios, ¿no es cierto? Sí, ahí aparece algo que suele ser, creo que en los últimos años, o en los últimos, sí, hace más de 10 años, aparece en cada uno de los discursos de los candidatos, de los políticos de turno, es que nuestra salvación es vaca muerta, ¿no? Sí. Hablando acerca, que a veces en los medios como nos los presentan, y por eso digo ahora, de todo lo que vamos aprendiendo y de lo que vamos entendiendo a partir de los encuentros, nos presentan a Vaca Muerta como aquella roca en la provincia de Neuquén, donde se comienza a practicar el fracking, donde se extrae gas, la salvación para la Argentina, pero como eso que comienza en Neuquén tiene un montón de derivaciones en distintos territorios. Por supuesto. Ahí pensaba ahí lo que mencionaban, ¿no? Como cerca de Entre Ríos, de donde se trae arena. Sí, las arenas silicia que van a parar por el fracking. Y que eso también, ese proceso se da en Allen, ¿sí? Donde también por eso en este encuentro también participaron otros territorios que no necesariamente eran costeros, pero que tienen que ver con el recorrido de ese oleoducto. Entonces está todo relacionado, y a la vez cuando hablaban compas del Observatorio Petrolero Sur. Bueno, a mí lo de Martín, cuando Martín habla de Neuquén, que Neuquén es una provincia que está fundida, o sea, lo que nos venden, ¿no? Y que después, por supuesto, me llevó a leer un poquito más, y bueno, tiene una deuda de 100.000 millones de pesos, o sea, Neuquén, que ellos nos venden como la panacea, y como que Mar del Plata o la provincia de Buenos Aires va a ser como Neuquén. Y en Neuquén la producción empezó ahora, ya empezaron hace 10 años, en estos últimos años hubo, digamos, un incremento post pandemia. Durante la pandemia se subsidiaron a las empresas petroleras en 10.000, 12.000 millones de dólares por año. O sea, no es que no haya dólares, los dólares van a parar a esos lugares. Por eso que es todo muy complejo lo que nos pasa. Y lo que nos dicen por un lado y lo que es la verdad por el otro, ¿no? Sí, en esto que mencionaba de Neuquén, cuestiones que se iban comentando era acerca de lo que sucede en los territorios, porque tenemos eso, ¿no? Podemos hablar de los millones de los subsidios, de la cantidad de litros o de la cantidad de gas, de los metros cúbicos que se extraen de esa zona, pero después aparecen las historias. Y en estos 10 años, en Vaca Muerta, en esa zona ahí de la provincia de Neuquén, ya comienzan a verse las consecuencias directas en los territorios, que eso significan temblores, ¿sí? Que nos explicaban que no es lo mismo que un sismo tradicional que tiene que ver con el movimiento de la tierra, sino que todavía se sienten más fuerte, que eso va impactando en las niñeces que viven en esos territorios, donde muchas veces después de un sismo no quieren volver a sus casas, familias que se han quedado durmiendo durante noches en autos porque tenían miedo de volver a sus casas después de un temblor. Entonces a eso nos lleva, ¿no? A preguntarnos, esas son las consecuencias que ya están a la vista en algunos lugares. Sí, por eso yo creo que hay cosas que ya no las tenemos que hablar porque son más que evidentes, ¿no?
y pensando directamente con lo de Mar del Plata o lo que nos puede suceder acá en lo territorial y todo eso, yo siempre hago un paralelismo con lo de Bahía Blanca, ¿no? Que tuvimos el año pasado ese viaje, para mí que fue un viaje muy fuerte, muy conmovedor, porque uno cuando piensa lo que hicieron ahí con respecto al polo petroquímico y todo eso, y bueno, y nosotros, si esto se produce como ellos quieren hasta hoy, no puedo dejar de pensar que va a suceder exactamente lo mismo, o lo mismo que puede suceder en cualquier otra parte del sur de la Argentina con respecto a estos puertos que quieren hacer, porque después va a haber procesamiento de todas esas cuestiones que se van a hacer en territorio. Por eso es una cosa que vos decís, bueno, ¿hasta dónde es el fin de todo esto, ¿no? Y la verdad que yo, desgraciadamente, en algunos momentos de mi pesimismo, es decir, cuando ves que todo avanza, aparte, avanza de una forma, y sobre todo en los últimos 2 años, como introspectivamente, decís, bueno, ¿qué va a pasar? ¿A dónde quieren llegar? Para mí yo cuando hablamos de ecocidio, esa famosa palabra, digo, bueno, yo creo que nos están llevando a ese camino, ¿no? A ese camino. Sí, y ahí Bahía Blanca, digo, es un punto que nos atraviesa, y en esto de contarles, para quienes no pudieron participar de ese encuentro y hoy nos están escuchando, es algo que, de hecho, para quienes fuimos el año pasado a Bahía Blanca, fue un punto importante en entender las consecuencias que podía llegar a tener la posible instalación de las petroleras en el mar. Pero también para quienes no fueron, haber escuchado el relato de la compañera que participó nuevamente en este encuentro, es como otra vez nos volvió a reafirmar, otra vez nos volvió a alertar. En Bahía Blanca ya están instaladas, ya está pasando. Tenemos la posibilidad acá de ver cómo frenamos, cómo seguimos realizando acciones, que creo que eso también nos lleva a decir cómo hacemos para frenar las exploraciones o lo que pueda llegar a suceder en octubre, que son las preguntas que se van haciendo en los para territorios. mí, también lo bueno que sucede en estos encuentros de los diferentes territorios también, a partir de este último encuentro que tuvimos, también se creó la red, ¿no? Que es un eje fundamental. El otro día también, ayer tuve una charla ahí con Guillermo Forluegra por otras cuestiones de agrotóxicos y todo eso, y también en el mismo fin de semana que nosotros estábamos en las grutas, también se hizo un encuentro en Rosario, en el cual se creó una red por el tema de fumigaciones, agrotóxicos y todo, también una red a nivel nacional. O sea, eso es lo que yo creo que es lo que tenemos que abonar al futuro, justamente en este tejido y en esta construcción colectiva más amplia y de esta interrelación entre todos los territorios y también entre los extractivismos, porque no nos diferencia nada, al contrario. Yo escuché muchos relatos el fin de semana que estuvimos en las grutas con respecto al tema de lo que ha producido la cuestión petrolera en Comodoro Rivadavia, en Neuquén y todo eso, con todo el deterioro que han ocasionado con el asunto de las producciones agrícolas ganaderas. O sea, hay una interrelación directa. O sea que para mí, la construcción de esta red, de estas redes, a futuro, ojalá se dé, me parece que tenemos que estar más abocados a eso que a lo urgente también, ¿no? Por supuesto que lo urgente es importante, pero el futuro es largo y nos tenemos que tratar de hacer un esfuerzo justamente en esa construcción, ¿no? Sí, y de hecho también sacábamos como conclusión que también nos permitía ver, no una cuestión como negativa, decir, está todo mal, es un panorama complicado, pero a la vez nos permitía a veces salirnos de la cotidianeidad, de lo que implica a veces organizar, que son igual tareas súper importantes y fundamentales, como las jornadas de difusión, el continuar estando los 4 en la calle, pero decís, ¿cuál es el panorama? ¿Cuáles las estrategias que nos tenemos que dar para poder enfrentar a esto que está sucediendo? Y ahí también, hacerlo de la mejor manera en esto que vos decías, ¿no? La importancia de la unidad de todas estas luchas y el modelo extractivo que se impone en los diferentes territorios. Y ahí me quedaba, y digo, volviendo para también, ¿cuál es la salida ante esto, ante lo que estaba pasando?
esta idea de que se va conformando esta identidad de comunidades costeras. Digo, no por dividir no por dividir la cuestión de todas las luchas que tenemos que dar, pero también creo que va pasando eso en estos encuentros, que nos vamos identificando, nos vamos reconociendo en lo que van contando los diferentes territorios costeros, en encontrarnos, y hasta pensábamos, bueno, capaz que podemos hacer este encuentro que abarca a los distintos territorios desde Tierra del Fuego a Buenos Aires, pero también con quienes están más cerca. ¿Qué pasa con el Partido de la Costa, con Necochea, Miramar? Sí, bueno, eso es lo que pasa, que en territorios más chicos, de menos población y todo eso, es mucho más difícil, digamos, la construcción de esos espacios asamblearios y todo eso, o por miedos, o por temores, o por cuestiones de intereses. Siempre pasa. Yo igual quiero dejar nada, esta vuelta de Necochea fueron 5 compañeras, ¿viste? O sea, nada, también están metiéndole ahí con fuerza, con garra, para poder ampliar esos espacios de asamblearios, ¿no? O sea, nada, yo volví más que conforme desde ese punto. Y después otra cosa interesante que para mí sucedió, quizás en haber participado de otros encuentros, de otras cosas y todo eso, que siempre hay como, a veces te encontrás con diferentes posiciones y muy antagónicas, y estuvo una discusión, un debate. Yo lo que vi acá también fundamentalmente fue que en líneas generales había como una... De acuerdo. Exactamente, porque todos tenemos un pensamiento muy parecido. Muy parecido. Después, el tema de las acciones, de las formas y todo eso, y aparte también actuar a partir de la red, más allá de lo individual de cada una de nuestras asambleas, ¿no? Sí, que las discusiones están bien, pero cuando ya hay pisos y acuerdos en común, eso ya lleva mucho más próximo para poder tomar decisiones para adelante que... Sí, aparte que vos te das cuenta que cada una de las asambleas o de las organizaciones territoriales, en cuanto a las metodologías o a las formas de hacer, desde lo legal, desde el conocimiento y todo eso, hay como una cosa en común, ¿viste? Nosotros, bueno, planteábamos lo de la escuela, que también, esto para mí es un eje muy importante, o sea, empezar a trabajar con las niñeces, con las adolescencias. Por eso, yo estoy más preocupado en el futuro que en el hoy, ¿viste? Entonces, el otro día fuimos a dar una charla acá en una escuela y todo, para mí es una cosa muy importante, ¿viste? Y de hecho hubo otras comunidades que lo plantearon. Sí. Y bueno, se habló que acá hay una comisión de educación que está laburando, que ya salió toda una cuestión para hacer. O sea, nada, apuntar y solidificar todas esas cuestiones. Sí, porque además desde el mismo Estado es tan cínico que tenemos una ley de educación ambiental que también... Esta semana que pasó un encuentro. Claro, que también ampara este tipo a veces de intervenciones en las escuelas, porque ellos a veces desde lo discursivo todavía plantean de que hay que cuestionarse qué es lo que está pasando en el ambiente. Ni hablar. Yo oyendo las buenas prácticas agrícolas, las buenas prácticas mineras, como si hubieran formas, ¿viste? Formas buenas. Claro, y de hecho mucho en las experiencias que salían, o como comentaban los diferentes territorios, aparecía este rol de la responsabilidad social empresarial en determinados territorios a la hora de meterse, involucrarse, y a partir de ahí también cooptar en un primer momento, porque digo, es un primer momento que te dan una limosna de que todo va a estar mejor, porque después claramente que la cara del extractivismo se nota, y por fuera de que te pueden regalar un hospital, una escuela o lo que sea, nada repara ni iguala al daño que hacen en los territorios. No, pero a golpe de vista, y eso hay que tenerlo muy en claro, a golpe de vista, y tenemos el caso de Andalgalá, por ejemplo, donde Alumbrera había puesto un montonazo de plata y se había hecho, porque eso tampoco no vamos a negarlo, se había hecho como un respeto por también haber sido quienes aquellos que iban y habían, a partir de eso se había podido construir una escuela, habían reorganizado las plazas, habían puesto dinero en un montón de cosas, pero bueno, el tema es ¿por qué y para qué? No, esa es la gran discusión a la que nos tenemos que meter. Sí, la famosa licencia social que quieren construir. La licencia social, yo me da risa cuando dicen, no, ahora tenemos la licencia social. No, nosotros estamos en la calle, nosotros sabemos que esa licencia social no existe. No existe. O sea, la licencia social sí existe, en el sentido que la mayoría de las personas no quieren, pero tampoco está el espacio, que ese es el otro problema.
Nosotros nunca tenemos un espacio de debate, de discusión. Nunca. La otra vez me preguntaron, me decían, y bueno, ¿y del sector político? No, nunca te van a convocar a nada. Porque en realidad ellos saben que ante un debate o una discusión van a quedar mal parados. Porque, vuelvo a repetir, nosotros el laburo que se está haciendo, y no solamente en nuestra asamblea, sino que a través de estos encuentros y todos los laburos que se están haciendo de profundización del conocimiento y todo, en la cual participan científicos, o sea, no es que lo hagamos simplemente los ciudadanos. Hay, pero evidencia suficiente como para poder rebatir cualquier cosa. Por eso ellos no se atreven a llevarnos a ese plano, porque saben de que no les va a ir bien. Por eso no tenemos el espacio. Exactamente, y ahí tendríamos otro capítulo para hablar de que se habló bastante en este encuentro, que en una parte hablábamos acerca de las audiencias. No nos vamos a meter ahí, pero también es uno de los temas en esto de que hablábamos, acerca de discutir y a ver si, si son vinculantes, si no son vinculantes, qué es lo que pasa con esas falsas audiencias, ya podríamos por eso, complementar algo desde el punto de vista legal para que ellos digan tenemos el aval, nada más, después no tienen ningún fundamento de nada. Pero bueno, como decía Lolan, esa licencia social no existe. ¿Por qué? Porque se sigue sosteniendo con múltiples actividades, pero una fundamental es cada 4 estar en la calle. Martes. Tomar ese ejemplo de Chubut, como se viene continuando ya hace muchos 4, ya sería, después podríamos ver el 17, número. 17 creo, si no estoy... Estamos ahí como con los números del programa de la cuarentena, pero podríamos mirar ininterrumpidamente desde que se decidió poner esa fecha. Se sigue saliendo a la calle con cuerpo, también con alegría, con dignidad de continuar luchando. Así que el 4, ¿a qué hora, Olan? ¿Y en dónde? En la Rambla. En la Rambla. No estoy muy seguro, 3 de la tarde, 15 horas. Si no 15 horas me parece que es un poquito más tarde. 16:30. 16:30. ¿Viste? Ahí está, así 15, 16:30 más o menos lo mismo. Hay que llegar tempranito nomás. La consigna para este 4 es Mar de Fueguitos, así que como cada 4 volvemos a encontrarnos en un nuevo Atlanticazo. Trae tu fuego, vela o antorcha, ¿sí? Exactamente. Así que porque oscurece temprano, nos convocamos 4:30 ahí en la Rambla, pero seguramente que se saldrá quizás a las 5 y alguito. Así que lleven su vela, antorcha o el fuego que cada uno o cada une tenga para movilizar en un mar de fueguitos este nuevo 4. Nos vamos despidiendo. Gracias, Olan, por haberte acercado a ustedes, acá. por el espacio también, dale. Y bueno, y a quienes nos hayan estado escuchando en el día de hoy.